Voy a hacer una aclaración. Lo que leeré a continuación constituye una recopilación de recuerdos y vivencias personales, enriquecido con información de otros protagonistas y algunos documentos. Y haré también una advertencia. Como participante de estos hechos, no soy ajeno a ellos, por lo que mi narración, aún desde esta distancia, tiene necesariamente un sesgo emocional y espero vuestra comprensión. El triunfo de Allende en aquella primavera del año 1970, una vez ratificado por el Congreso, parecía despejar el camino hacia el cumplimiento de las expectativas de las fuerzas de izquierda, pero también constituyó el punto de partida para la intensificación de tensiones y antagonismos, los que se acentuarían progresivamente, alimentados por la dinámica imparable que generaron las iniciativas reivindicatorias de las clases populares. Los obreros forestales, los campesinos y los trabajadores del campo jugarán un rol principal, adquiriendo un protagonismo que significará para la sociedad y el mundo el conocer de sus precarias, muchas veces miserables e inhumanas condiciones de vida y trabajo. Aquellos que vivían en la montaña de la provincia de Valdivia no fueron ajenos a los procesos que se desataron. Por el contrario, casi sin darse cuenta, se encaramaron a los cargos de la historia, se aferraron a los timones y desde esos puestos de avanzada decidieron conducir sus vidas hacia el futuro que estaban esperando desde hace tantos años y que ahora parecía encontrarse tan próximo, después de la primera curva, detrás de la siguiente loma. Para algunos de ellos no era la primera vez, ya que antes lo habían intentado. Hacia 1930 la actividad maderera sube sobre los bosques de la cordillera de los Andes. En esa zona comienza a masificarse. Progresivamente se instalan faenas de explotación forestal, aserraderos e industrias que se alimentan de las valiosas maderas nativas, especialmente del raulí, exportado mayormente a Argentina. En 1936, trabajadores de empresas madereras al interior de la localidad de Liquiñe ven esfumarse sus fuentes de trabajo y quedan a la deriva cuando éstas, a compás de los vaivenes de la economía, cierran sus puertas a la actividad productiva. Algunos emigran, otros con sus familias permanecen en el lugar y tratan de sobrevivir en ese inhóspito clima. Un día, empujados por el hambre y la desesperanza, se toman un pedazo de terreno, levantan las precarias viviendas y comienzan a cultivar la tierra. No pasan muchos meses, fuerzas policiales se dejan caer sobre ellos, maltratan y apalean a hombres, mujeres y niños, apresan a sus dirigentes, queman las casas y destruyen los tiernos cultivos. Los pocos que deciden quedarse en la zona sobreviven laboralmente en diversas faenas, intentan varias veces volver al lugar para instalarse, siendo siempre desalojados. El último frustrado acto de reivindicación se efectúa en el 1953. El 23 de noviembre de 1970 ocurre la toma del Fundo Carranco, ubicado al este del poblado fronterizo de Arequipa. Participan en ella unos 12 a 15 trabajadores del predio, a los que se suman otros tantos campesinos y antiguos pobladores de los alrededores. El más joven tenía 47 años, el mayor, con 74, era el presidente de la toma. La gran mayoría, testigos y víctimas de la historia local. La noticia vuela hasta Santiago y el gobierno de Allende, recién instalado en La Moneda, exige explicaciones al MIR. Esta movilización, fruto de un trabajo político desarrollado por militantes del MIR, denuncia las condiciones laborales y de vida, la que se plasma en un documento, el cual, dada la trascendencia que adquiere, contiene las características de un verdadero manifiesto, conocido como el Grito de Carranco, redactado la noche del 28 de noviembre de 1970. Pero la movilización estaba seriamente amenazada. El gobierno, incómodo, se sentía presionado. Los partidos que conformaban la Unidad Popular lo veían como una acción provocadora del MIR para desencadenar procesos fuera de control y no estaban para nada dispuestos a sostenerla. Por otro lado, después de 10 días, la falta de alimentos se estaba constituyendo en un problema que a la postre haría mella en el ánimo de los movilizados, con serio peligro de provocar su dilución. La solución vino a través de la Dirección Provincial de INDAP, institución que apoyó con el envío de harina, arroz, porotos y aceite, previa transformación jurídica del Comité de Toma en la Cooperativa Agropecuaria y Forestal Carranco en formación. Sin embargo, el objetivo último de la toma, cual es lograr la expropiación de Carranco, no parecía viable por cuanto este constituía una sección de un predio aún más grande, Neltume. El fondo Neltume, con una superficie de 36.000 hectáreas,
Contenía además de varios aserraderos, una central de aserrío, fábrica de puertas, ventanas y de madera terciada. El sindicato de trabajadores con 540 afiliados era tal vez el más poderoso de la provincia de Valdivia. Este predio era a su vez uno más de una veintena de grandes propiedades que se extendían desde el límite con la provincia de Cautín hasta la de Osorno, limitando con Argentina y avanzando hacia el oeste hasta una línea imaginaria que secciona los lagos Panguipulli, Reñihue y Maihue. Estos predios contenían las más valiosas concentraciones de bosques nativos aún explotables, coincidiendo con una distribución de raudí de alto valor. De pronto aparece evidente una posibilidad que se transforma en idea y adquiere casi de inmediato la categoría de objetivo: aglutinar en una gran empresa estos recursos, generar integración vertical, modernizar los sistemas de producción, mejorar y homogeneizar condiciones de trabajo, abrir las posibilidades a una vida mejor y, por qué no, lograr que los trabajadores sean dueños de su propio destino. Si en el TUME se lograba repetir lo acontecido en Carranco, su peso arrastraría a muchos otros predios en una avalancha incontenible y entonces se podrían dar las condiciones para proponer la creación de una gran empresa forestal del Estado. Y si así sucediere, el grito de Carranco habría encontrado eco en esas montañas, despertando la conciencia social y política de sus habitantes marginados. Pero un objetivo necesita de una estrategia y un plan para ser alcanzado. Todo dependía ahora de la capacidad para provocar la movilización de los trabajadores, los que hasta ese momento solo sabían de la toma de Carranco y la observaban con simpatía, pero sin comprometerse más allá. Es en ese momento cuando se dan una serie de coincidencias que a la postre desencadenarán en los acontecimientos. A principios de diciembre, los dirigentes del sindicato en el TUME estaban negociando con los representantes patronales un pliego de peticiones de carácter laboral, acontecimiento que se venía repitiendo periódicamente y en varias oportunidades, gracias a la experiencia y formación política de la cúpula sindical, se lograron resultados satisfactorios. Estas negociaciones llevadas a cabo en la Inspección de Trabajo de Valdivia parecían estancadas. Una aceptación del petitorio por la parte patronal significaría la obtención de las conquistas laborales y un triunfo de los trabajadores. Si las negociaciones fracasaban, entonces la Asamblea podría votar la iniciación de una huelga legal. De su desenlace dependía todo, y paradójicamente, en caso de un acuerdo, se aquietarían las demandas. Los trabajadores no tendrían argumentos para apoyar la toma de Carranco, siendo esta una sección del TUME. Esta perdería sustento y sentido, quedando expuesta a una disolución por la fuerza frente a un requerimiento de los patrones. Los trabajadores de los otros fondos no se atreverían a embarcarse con facilidad en aventuras de esa naturaleza. La idea sería inaplicable. Pero, en caso de no llegar a un avenimiento, entonces una huelga legal sería efectiva 24 horas después, experiencia a la que sus integrantes no eran ajenos. Una movilización así se convertiría en un campo fértil para provocar la agudización de los conflictos y abrir las posibilidades para plantear otras perspectivas. Precipitar la toma de la industria, proponer la intervención de la empresa, solicitar la expropiación para finalmente constituir una empresa del área social en la que participen de manera equitativa el Estado y los trabajadores. Pero es crucial obtener la aprobación de los dirigentes a un plan tan ambicioso. En una larga y trascendental reunión con ellos, un socialista y dos militantes del Partido Comunista, se plantean las ideas, se aclaran las dudas e inquietudes hasta que finalmente, convencidos y entusiasmados, aprueban proponer a sus compañeros esta nueva perspectiva. Al día siguiente, las negociaciones con la parte patronal fracasan, abriéndose el camino a la aplicación de lo acordado. El foco se traslada en el TUME. Es necesario dar a conocer las nuevas ideas. Miembros del MIRAX efectúan reuniones en las noches siguientes con grupos de trabajadores. Cunde el entusiasmo. Nadie se opone a la acción. La toma del TUME se materializa el 8 de diciembre de 1970. Al día siguiente, en una tensa reunión en la Intendencia de Valdivia, la máxima autoridad representante del Ejecutivo acepta reconocer y apoyar la toma después de acusar al MIR de violentar el proceso de gestión gubernamental de la Unidad Popular con la táctica de los hechos consumados. Los dirigentes se tranquilizan, podrán sostener la movilización por varios días hasta que el gobierno actúe, se haga cargo y se reinicien las actividades productivas. Surge la necesidad de nombrar un interventor, de acuerdo a la aplicación de una antigua ley que permitía al gobierno resolver la paralización de las empresas durante el periodo de resolución de los conflictos y su destino definitivo. La terna propuesta formalmente por la dirigencia sindical de NETUME a la Intendencia de la Coordinación del Comité de la Unidad Popular contiene los siguientes nombres: Antonio Gilchrist,
funcionario en ese entonces del Departamento Forestal del SAC en Santiago. Fernando Sarabia, profesor de Economía de la Universidad de Chile y de Microeconomía de la Universidad Austral, aquí presente, los saludo, profesor. Rodrigo Undurraga, funcionario de la Corporación de Reforma Agraria, CORA. El gobierno central designa a este último colega egresado a la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Austral, quien se desempeñará posteriormente como director ejecutivo del futuro complejo hasta el golpe de Estado. Simultáneamente al trabajo de concientización política llevado a cabo por unos pocos militantes del MIR se extiende por la región, enfocado a los obreros de los grandes fondos forestales. El grito de Carranco se constituye en el argumento que desnuda las condiciones de explotación y les marca camino hacia la toma de trascendentales decisiones. En los meses de diciembre y enero, uno a uno, prácticamente todos los predios que constituirán el complejo son tomados por sus trabajadores. En algunos casos, la acción fue pacífica, como el caso de Huilo Huilo, donde el anciano y enfermo propietario vio casi por alivio al verse despojado de sus responsabilidades patronales. En otros se generaron conflictos, por ejemplo, Trafún, donde las tensiones entre sus trabajadores provocó que activistas del MIR impidieran acceso y prácticamente secuestraran a las delegaciones de estudiantes de la Universidad Austral en la práctica de verano. O Arquilhue, periodo de unas 42.000 hectáreas cuya parte ganadera estaba en proceso de expropiación administrada por la CORA desde 1968 y donde chocaron dos concepciones. Por un lado, subdivisión de la tierra expropiada y socialización individual a los ocupantes campesinos, y por otro, la sostenida por los obreros de la montaña, cual era la integración colectiva a una gran empresa estatal. Hubo algunos difícilmente justificables, como el caso de Paimún, de propiedad de la empresa Vima, predio casi sin recursos forestales donde trabajaba a duras penas un arrendatario con 20 trabajadores contratados en una explotación marginal. En otros, la toma fue impedida por sus propios dirigentes, como en Quechumalar, celosos de las iniciativas externas, o por carabineros, como en el Pirihueico, bajo la justificación de evitar un eventual conflicto con Argentina. Hubo casos de conmovedoras experiencias, como cuando los dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Fundo ENCO, en la asamblea plena de los 150 trabajadores reunidos, plantea que han decidido que los salarios serán iguales para todos, ya que todos tienen las mismas necesidades y se trabajan por conciliar el esfuerzo, no hay razón para que unos ganen más que otros. En general, los dueños y administradores no reaccionaron, fueron tomados por sorpresa. Las fuerzas policiales, esta vez, no actuaron en defensa de sus intereses. Las dimensiones que adquiere el movimiento, la atención mediática que concita llegando a crear en ocasiones alarma pública, las exigencias que plantea al gobierno local en cuanto a asumir la responsabilidad de alimentar a más de 1000 familias de trabajadores paralizados sin ingresos económicos, y sobre todo el grado de coherencia que va adquiriendo el concepto de creación de una gran empresa del Estado como solución integral de largo plazo, llama la atención de las autoridades del gobierno central. El Comité Forestal, presidido por Jaime Toá, analiza y evalúa positivamente sus posibilidades, ve la compatibilidad con los planteamientos del Programa de Desarrollo Económico de la Unidad Popular y decide apoyarlo. Se consigue así la aprobación de Jacques Tronchol, el ministro de Agricultura de ese entonces. Poco a poco se destraban los obstáculos. La administración comienza a reorganizar, no exenta de dificultades, las actividades productivas. Se vuelve finalmente al trabajo. El 8 de marzo de 1971, como resultado de una operación política administrativa sin precedentes, una extensa comitiva integrada por funcionarios de los ministerios de Agricultura, de Tierras y Colonización, de Defensa y del Interior, incluyendo autoridades del gobierno central y provincial, llega hasta Neptume y procede a la expropiación y toma de posesión en virtud de la Ley de Reforma Agraria de todos los fondos que constituirán el complejo forestal y maderero Panguipulli. Posteriormente, estos serán entregados por la CORA a la Corporación de Fomento de la Producción para su administración, según consta en el Acuerdo de Consejo número 615, adoptado en sesión ordinaria el 15 de abril de 1971. Lo que parecía un sueño, una quimera, se ha logrado. Los trabajadores, arrastrando sus virtudes y debilidades, crecidos en su identidad de clase, conscientes de su poder, demandando participación obrera, se han puesto a conducir los carros de la historia. La vía parece despejada. El horizonte, sin límites, los invita hacia su destino.